Gracias, Señor. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Permites estar aquí. Dígale, hermano, Padre, abre mi mente y mi corazón. Quiero recibir tu palabra y tu enseñanza. Porque tu palabra es vida, es espíritu, me alimenta, dice la Biblia. Así que aliméntame, Señor, de lo que es eterno. Aliméntame de ese alimento que no se compra con dinero. Así que ayúdame, Espíritu Santo, a entender tu palabra, tu mensaje. Quiero recibirlo, quiero crecer. Y ayuda también al que predica, porque es de carne, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Bienvenido, muy buenas tardes. Dios le bendiga. Les platicaba el miércoles pasado que el sábado antepasado tuvimos una campaña evangelística en Mandinga. Y ese día sucedieron muchas cosas espirituales. Dentro de ellas, algo muy bello, Dios me dio dos palabras. Una fue la que prediqué el miércoles pasado, que se llamó A Donde No Quiero Ir. Y también me daba esta palabra que se llama Dándolo Todo para este domingo. Quiero decirle que así como en la Biblia conocemos la historia de una viuda que dio como ofrenda todo lo que tenía y Jesús la dejó como ejemplo, aunque Dios no necesita de nuestra ofrenda, hoy primeramente Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, Dios hable a tu vida y te muestre y te enseñe por qué a Dios le interesa que ofrendemos. Y quiero decirle que en esa campaña evangelística, una de las cosas que más creo que nos movió a todos es que tuvimos la presencia de un señor que era un lavador de autos, que se acercó ahí humildemente, y quiero decirle, amada iglesia, que ese varón era el que más aplaudía, era el que más cantaba, era el que más levantaba las manos. Ese varón era el que pasaba al altar cuando el Espíritu de Dios lo movía. Y lo que más nos impactó a todos, creo yo, fue cómo Dios movió en su corazón fibras muy sensibles que solamente están en nuestro corazón, y lo movió, hermanos, para pasar al frente y dejar una ofrenda. El único que ofrendó ese día fue ese varón lavador de autos que se andaba ganando la vida. Quiero decirles que de ese momento, aquí está la ofrenda del varón. Aquí la traje y yo le prometí a Dios que hoy la iba a depositar en el ofrendario, predicando hoy. Y eso vamos a hacer. Vamos a hablar del mensaje que Dios me dio ese día, y con el ejemplo, así como la viuda, este varón nos dejó un ejemplo ese sábado de lo que verdaderamente es ofrendar a Dios. Vamos a ir a la primera, hermanos, porque la Biblia se explica con la Biblia. Dice la palabra de Dios: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, dice la palabra de Dios. Nótese cómo Jesús miraba en el arca quién llevaba la ofrenda. Y lo que mira Jesús cuando tú llevas tu ofrenda no es la cantidad, sino lo que mira Jesús cuando llevas tu ofrenda es tu corazón. Jesús lo que está observando es tu corazón. ¿Qué tienes en tu corazón? Porque no toda la ofrenda es acepta delante de Dios.
tu corazón es el que le pone el sello a la ofrenda que tú llevas. Por eso la palabra de Dios dice así en Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y después presenta tu ofrenda. Lo que Dios trata de decirnos, amados hermanos, es que nosotros nos hace bien ofrendar. Y es que quiero decirles que una de las cosas que es la raíz de la ofrenda de corazón es que tenemos que entender, hermano, que todo lo de este mundo se queda en este mundo. Todo lo de este mundo se queda en este mundo. Lo que Dios trata de decirnos y enseñarnos al ofrendar es que no tiene caso que te guardes nada. No tiene caso que te guardes nada. Y no solo me refiero a las finanzas, hermano, quiero ser claro. No solo me refiero a las finanzas, porque durante la prédica usted va a ver que hay otras formas de ofrendar. Porque nada nos llevaremos, y lo peor es que a Dios no le agrada, hermano, que nos quedemos con algo que podemos multiplicar, con algo que puede servir de bendición para otras personas. Usted recuerda la parábola, ¿verdad?, de los talentos. A uno le dio 1, a otro 2 y a otro 5. Pero usted recuerda qué le pasó al que guardó el talento bajo tierra, al que no soltó ese talento, al que no multiplicó ese talento, ¿verdad? Dice el Señor que fue echado al lago de fuego donde era el crujir de dientes. Entonces Dios, al enseñarnos de la ofrenda, y repito, no solo es finanzas, Dios lo que nos está enseñando a nosotros es a cuidar nuestro corazón, y nos ama de tal manera que nos enseña, hermanos. Mire, por eso la palabra de Dios en 1 de Timoteo 6, del 7 al 8, del 7 al 10, dice así: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Todo se queda en este mundo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dios sabe, hermano, que todo radica en el corazón. Por eso cuando fue la viuda a entregar esas 2 blancas, que quiero decirle que investigando cuánto podría ser 2 blancas, dicen que a la mujer era el valor de $1 mexicano. O sea, 50 centavos cada blanca, porque las 2 blancas hacían un cuadrante. Y buscando en Google dice que podría ser el equivalente a $1. Era muy poco, pero Jesús no vio eso. Jesús vio su corazón, porque era todo lo que tenía en ese momento. Y Dios lo que busca es trabajar en nuestro corazón, busca ver qué hay adentro de nuestro corazón que nos pueda afectar. Porque sabe usted que el corazón es engañoso, pero el corazón además es perverso, hermano. En Jeremías, usted en su casa va a leer en Jeremías 17, que el corazón es engañoso y perverso. Pero también dice, ¿quién lo conocerá, hermano? ¿Quién conoce nuestro corazón? Solamente Jehová, solamente Dios conoce nuestro corazón. Por eso Jesús estaba frente al arca de la ofrenda mirando el corazón de las personas. Y entonces Jehová escudriña la mente y prueba el corazón. Jeremías 17, grábeselo. Jehová prueba el corazón. Así que la ofrenda, hermanos, no es el valor de tu dinero. Es que prueba qué hay en tu corazón. Ese es lo importante de la ofrenda. Y por nuestro bien, Dios quiere que le entreguemos ese corazón que es engañoso y perverso. ¿Por qué es importante la ofrenda, amado hermano y hermana? Porque la ofrenda,
fíjese bien, iglesia, es de las pocas cosas que trabaja en lo profundo del corazón. Es lo poco que puede, aunque lo veas material, entrar a lo más profundo de tu corazón. Porque mediante la ofrenda Dios nos va observando y va viendo si das poco o das mucho. Si das, pero si ves que no hay resultados, dejas de dar. Si también Dios te ve que amas el dinero tanto que no lo quieres soltar, eso es lo que observa Dios. Él prueba nuestro corazón, porque usted sabe que dice que no podrás amar a dos señores o servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Pero no se refiere a que no tengamos riquezas. Se refiere a que le sirvas a las riquezas. Que tú hagas todo por obtener riquezas a pesar de todo. Y eso está en el corazón. Por eso la palabra de Dios en 2 Corintios 9, del 6 al 10 dice: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso. ¿Qué dice, hermano? En su corazón. La ofrenda prueba nuestro corazón. ¿Qué tan desprendido o amor le tienes al dinero? No con tristeza, dice, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Seguimos leyendo, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundes. ¿Para qué, hermanos? Para toda buena obra. Si te abunda es para que abundes en toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué dice? Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Todo el que da es recompensado por Dios. Aparte de que cuida nuestro corazón, que no amemos las cosas materiales, aparte Dios nos recompensa, porque dice que ese que da semilla al que siembra, ese que da el pan al que come, Él proveerá y multiplicará. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y yo recuerdo ese día que creo que al varón por ahí le fue multiplicado lo que dio ese día automáticamente, porque así es Dios. Dios ve ese corazón bueno y nos gozamos por eso, ¿verdad? La ofrenda, amados hermanos, muestra nuestro nivel de gratitud y obediencia a Dios y ayuda al que queremos dar a la obra de Dios. Ofrendar no es solo con dinero, les comentaba yo al principio, también es como tu servicio en la obra de Dios. Por ejemplo, hermano, usted recuerda, ¿verdad?, que Samuel fue dedicado a Dios por su madre, ¿verdad? ¿Sí se acuerda usted que su madre oró para que él naciera y dijo: Señor, yo te ofrezco a mi hijo? Y con servicio es una manera de ofrendar a Dios. Muchas de las personas a veces nos olvidamos de eso, pero eso es una manera de ofrendar a Dios. Juan el Bautista, también su mamá era ya grande de edad, no habían tenido hijos, pero ese varón, ¿verdad?, esa concepción de vida fue dedicada a Dios. Su servicio fue solo para servirle a Dios. Se fue al desierto y fue predicando el evangelio de arrepentimiento y de salvación. Esa es una manera de cómo podemos ofrendar sirviendo a Dios con nuestro tiempo. También otra forma de ofrendar, amados hermanos, iglesia, es con nuestros bienes, no necesariamente con dinero, sino con algo que Dios nos provee y nos da, pero que puede servirle a otras personas. Por ejemplo, usted recuerda a la mujer que con ese perfume que compró lavó los pies de Jesús. Esta es la historia de esta mujer en Lucas 7, 37 al 38. Dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Esta mujer quedó ahí
grabada su historia en la Biblia porque con sus bienes, con lo que tenía, ofrendó a Jesús. Jesús la dejó ahí y finalmente su nombre quedó perpetuado para siempre. Otra forma de ofrendar, hermanos, es con tu alabanza. Yo les invito a que usted llegue temprano, a que usted pueda venir y ofrendarle a Dios con labios, una alabanza que usted le canta al Señor. No se guarde nada, hermano. Puede bailar, danzar, brincar, aplaudir. No se lo guarde, no se lo quede, sino que usted puede de esa manera ofrendar a Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra en Hebreos 13:15, dice la palabra: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, que dice, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces ahora usted sabe, hermano, cuando usted llega temprano y usted empieza con la alabanza, usted está haciendo una ofrenda a Dios. Le está haciendo una ofrenda al Padre. No crea que decir, bueno, ¿sabes qué? Yo nada más llego directo a la palabra. Entonces nosotros no le ofrendamos nada a Dios. Solo recibimos de Dios. Y necesitamos también nosotros ofrendarle al Padre. Si analizamos estos ejemplos que yo le pongo de las formas, así como Samuel, así como Juan el Bautista, la mujer del perfume, ¿verdad? Así como todos estos personajes, ¿verdad?, que ofrendaron David, el rey David, con sus salmos, hermano. Todos estos personajes, de una manera u otra, quedaron plasmados en la palabra de Dios, porque a Dios le agrada que uno le ofrende a Él, porque el origen de la ofrenda, hermanos, ¿saben cuál es? Es honrar a Dios, honrar y agradecer a Dios. Ese es el origen de la ofrenda. Nosotros aquí en la iglesia, hermanos, al final ponemos un anuncio y le decimos: padres, cuando traigan a sus chiquitos, denles ofrenda, enséñenlos a ofrendar. Vale la pena que usted desde pequeño le enseñe a su hijo a ofrendar, porque eso le bendice. Desde pequeño va a bendecir a su hijo, a su hija. Vale la pena enseñarlos, porque los hijos aprendemos de los padres. Si usted no ofrenda o no le enseña a sus hijos a ofrendar, pues ellos no lo van a hacer. Y uno de los ejemplos de cómo desde el origen de la creación, usted por ejemplo conoce la historia de cómo Abel y Caín ofrendaron a Jehová, ¿se acuerda de eso? Pero ¿cómo fue que ellos aprendieron a ofrendar? Porque seguramente veían a Adán ofrendar. Entonces ellos aprendieron de su padre, ¿verdad? Y aquí en este pasaje de Génesis vamos a entender cuál es el origen de la ofrenda que agrada a Dios, hermano. Vamos a leer, síganme con esta lectura. Génesis 4 del 3 al 5 dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué puede ver de diferencia, hermano, aquí? ¿Puede ver la diferencia de ofrendas? Primero Caín dijo: aquí te traigo este fruto. Pero la ofrenda de Abel lo menciona claramente. Dijo: el primogénito, lo más gordo de ellas. Escogió algo especial, ¿sí? Algo especial. Pero no miró, dice, con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Usted se ha preguntado por qué no le agradó a Dios esa actitud de Caín, hermano? Porque su actitud, hermano, ponga atención, la actitud de no llevar una ofrenda con un corazón sincero, de no llevar una ofrenda verdaderamente por honrar a Dios, es una ofrenda con rebeldía, es una ofrenda con falta de respeto y honra a Dios. Ese era el origen de lo que Dios vio en el corazón de Caín. Yo me imagino, hermano, que Caín decía: ay, este es un rito X. O sea, sales, Jehová, ten esta fruta que coseché y sale. No le estaba dando la importancia. La ofrenda tiene que llevar reverencia, respeto, honra. Eso es la ofrenda.
Los que fueron el sábado, ustedes pudieron ver como ejemplo a ese varón. Varios de aquí estuvieron ahí y vimos algo especial en él. Vimos una dedicación y no llevó rápido la ofrenda cuando empezó el servicio. Dios lo fue moviendo poco a poco hasta que lo hizo. Pero antes adoró, aplaudió, se arrodilló, pasó al frente. Él estaba honrando a Dios. Él estaba dándole algo al Señor. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos. Caín hizo todo lo contrario. Caín estaba haciendo con despecho, algo así, sin ninguna intencionalidad. Y de alguna manera, hermano, esto fue lo que pasó con Caín después. A esto es a lo que Dios nos quiere evitar que lleguemos. Entonces Jehová le dijo a Caín, hermano, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si bien dieras una ofrenda con respeto y honra, te irá bien. Y si no lo hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. El Señor le estaba diciendo a Caín, la ofrenda tienes que hacerla bien. Y es lo que hoy te vengo a predicar. Dios recibe una ofrenda cuando se da de corazón, con respeto y honra al Señor. Pararse al frente, alabar a Dios, no es cualquier cosa. Venir a la iglesia, hermano, no es cualquier cosa. Dios me ponía a predicar de esto por eso. Tenemos que honrar a Dios. Dios no es una persona como nosotros. Dios es Dios. Es nuestro creador. Y a Caín le estaba diciendo, si lo hicieras bien serás enaltecido, pero si no, de eso nos quiere prevenir el Señor. Si no, el pecado está a la puerta, le dijo. Le estaba diciendo, no ofrendas bien. Te estoy tratando de enseñar, Caín. Pero si no aprendes, vas a caer en el pecado. Tu corazón se está desviando hacia otro lado. Tu corazón no está haciendo lo correcto. Lo haces de mala gana. Puedes caer en rebeldía. Y una de las cosas, hermano, que considero más importantes de la ofrenda es que nos ayuda a perderle el amor al dinero. Nos enseña el Señor a desprendernos de las cosas, a no amar las cosas materiales. Y quiero aclarar algo, hermano, que no solo las personas que tienen dinero le tienen amor al dinero, sino también las que no tienen dinero le tienen amor al dinero. Porque cuando no tienen y tienen, no lo quieren soltar por nada del mundo, porque tienen miedo de quedarse sin nada. Y ese es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Dios nos dice en Eclesiastés, ¿usted ha leído Eclesiastés? Dios nos dice que hay tiempo para todo. Y José complementa, el soñador, cuando dice, hermano, de verdad vale la pena que usted reciba esto. José dice que hay tiempos de escasez, ¿se acuerda de los 7 años? Y tiempo de abundancia. Pero en todo ese tiempo está el Señor con nosotros. Entonces en un cristiano también va a haber tiempos de bonanzas y también va a haber tiempos de no tanta bonanza. Pero no podemos cambiar nuestro corazón de acuerdo a las circunstancias en las que estamos viviendo ahora. ¿Está conmigo, iglesia? No puede cambiar nuestro corazón de esa manera. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricias y contentos con lo que tenéis. ¿Qué dice ahí, hermanos? Ahora. Con lo que tienes ahora. Porque Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. Yo no sé si alguno de ustedes tenga alguna circunstancia o ha pasado por algún bache, pero quiero decirle que el Señor hoy te dice, hay que estar contento con lo que tenemos ahora. Porque aunque así como José habrá tiempos de escasez, también va a haber tiempos de abundancia. Y en todo tiempo no te voy a desamparar.
¿Sabe usted que al pueblo de Dios, cuando lo sacó y lo pasó 40 años por el desierto, dice el Señor que sus ropas no se desgastaron ni su calzado se desgastó? Y siempre llevaba una nube que le tapara el sol y una columna de fuego para la noche alumbrarlos. Ese es el Dios al que venimos buscando aquí en su casa, en la casa de Dios. Y entonces Él dice, a ver, tranquilos, no cambies tu corazón por la condición que estás pasando ahora. Y es que, amados hermanos, el hombre más sabio que ha existido en la Biblia, ¿usted sabe quién es? Salomón. Él, hermanos, si usted lee Eclesiastés, que es un libro bellísimo, Eclesiastés dice que Salomón se la pasó analizando la vida y viendo que si tenía todo, que si hacía esto, si hacía el otro, y al final decía, todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque dice, todo es finito. Dice, porque hagas lo que hagas, todos los días sale el sol. Porque hagas lo que hagas, todos los días los ríos llevan el agua al mar. Y cuando tú ya no estés, alguien se va a quedar con lo que tienes. El otra vez veía una nota que decía, en 100 años no vas a vivir en tu casa. En 100 años tu casa ya no va a ser tuya. A lo mejor ni de tu familia. No va a haber a lo mejor ni fotos tuyas. Porque así es, hermano. Esto es un momento pasajero. Lo importante es lo eterno. Lo importante es lo eterno. Por eso la palabra está leído en Lucas que dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tiene. Esa no es la vida del hombre. Y yo le traigo unos ejemplos muy hermosos y que nos enseñan muchísimo sobre este tema. Uno de ellos, usted conoce, ¿verdad? La viuda de Sarepta, esa mujer que junto con el profeta Elías tienen una gran enseñanza que hoy nos enseña. Mire, esa viuda, dice la palabra, que tenía solamente un puñado de harina en sus manos y que ella solo tenía eso, hermanos, y que de alguna manera estaba esperando hacerse una tortillita para comerla con su hijo y morirse. Era todo lo que tenía. Y eso me hacía también recordar ese varón que estuvo con nosotros el sábado. Y ¿sabe qué? Ella, al igual que nuestra mente, comúnmente responde cuando Elías le dijo, primero me tienes que dar a mí, y luego comes tú y tu hijo. Muchas veces uno dice, es que si te doy me quedo sin nada. Es que si te doy me muero. Es que si suelto no me alcanza. Pero Dios, escucha hermano, Dios estaba probando su corazón, el corazón de esa mujer. Y esa mujer dio el paso de fe, creyó y ofrendó esa parte que era escasa tal vez para ella. Pero ¿sabe qué? Dios nunca deja a un justo caído. Dios es fiel a su palabra. Dios no viene por nuestro dinero. Dios viene por nuestro corazón. ¿Por qué hay en nuestro corazón? Por eso este pasaje bíblico terminó de esta manera. Yo quiero que tú lo leas conmigo. En Primera de Reyes 17, del 14 al 16. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así a esa viuda después de que dio primero al profeta y luego ella confió. Dice, la harina de la tinaja no escaseará, hermano, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías, hermano. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Esa mujer posiblemente ha pasado por la mente de alguno de nosotros. Ese pensamiento de decir, si doy no me alcanza, si doy me muero. Pero yo quería mostrarte esto. Dios quiere mostrarte esto. No funciona el reino de Dios igual al de este mundo.
Dice la palabra que es mejor dar que recibir. Es diferente el reino de Dios. Es por fe, no por vista. He escuchado también la historia del joven rico, hermano. Ese es como un clásico, hermano, de ese alumno que está en una clase y quiere lucirse con el maestro y con los demás compañeros. No, porque ese joven rico pasó al frente como esos chavos que sacan siempre 10 y dice, oiga maestro, a ver, le pregunto esto, sabiendo que él ya sabía, ¿no? Y dice, oye Jesús, quiso probar a nuestro Señor Jesús, pero él salió probado, porque Jesús lo que prueba es nuestro corazón. Le dijo, oye Señor Jesús, ¿qué se requiere para acceder a la vida eterna? Él ya sabía, pero quiso probar a Jesús. O sea, como diciendo, pregúntame la respuesta que ya me sé. Dice, ¿qué se requiere para acceder a la vida eterna? Le dijo Jesús, pues ya tú sabes los mandamientos, ¿no? No robarás, no mentirás, no matarás, no adulterarás, honrarás a tus padres y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y rápido el alumno ese dice, todo eso hago, Señor. Sí, yo todo eso hago desde mi juventud, dijo. Y entonces le dijo, ¿y qué más hace falta que haga? Eso estuvo tremendo. ¿Qué más necesito hacer entonces? ¿Qué me falta? Le dijo el joven rico a Jesús. Y fue cuando Jesús le dice, solo te hace falta una cosa, joven. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos y ven y sígueme. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? Dándolo todo. Jesús no necesitaba el dinero de ese joven. ¿Estás conmigo, hermano? Jesús no necesitaba su dinero. Jesús estaba probando el corazón de ese varón. Y hoy Dios a lo mejor te hable, porque a lo mejor hay muchas cosas que ya hacemos, pero ese joven, su corazón no estaba con Jesús. Su corazón estaba en otro lado, albergaba amor al dinero y no le permitió acceder a lo verdadero. Sabe que ese joven no hizo lo que tenía que hacer cuando eres probado. Y sin lugar a dudas, hermano, ese joven, dice la Biblia, que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Y hoy me pongo a recordar y veo la ofrenda de este hombre y yo digo, ¿cuántas posesiones habrá tenido este hombre? ¿Cuántas posesiones habrá tenido este hombre? Nada nos vamos a llevar, hermano. Todo se queda, la casa, el coche, la cuenta bancaria, todo se queda. Absolutamente todo se queda. Y si hay dudas de que Dios tiene el control, a lo mejor tenga uno miedo de soltar, pero si tienes dudas de que Dios tiene el control de las personas cuando te prueba el corazón para ver si puedes dar, quiero recordarte que no dejó morir a la viuda de Sarepta, que no desamparó a la viuda que dio las dos blancas, ¿verdad? Y esto fue lo que le enseñó a los discípulos y posiblemente habla a tu vida. Mateo 19, del 27 al 29, dice, entonces respondiendo Pedro, le dijo, después de que pasó lo del joven rico, le dice Pedro, oye Señor Jesús, pero nosotros sí lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y vea usted, hermano, qué dice aquí. Esa es la garantía de Dios. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá, ¿qué dice ahí, hermano?
100 veces más y heredará la vida eterna. Esa es la garantía de Dios. Dios no necesita tu dinero, Dios necesita darte más dinero, o más cosas, o más bendiciones. Te lo prometo. Él quiere darte más, pero primero tienes que entregarle tu corazón. Primero tienes que entregar el corazón. Él te dice, es por tu bien, es por amor, porque es la raíz de todos los males, el amor al dinero, y nace del corazón. Termino con esto, amados hermanos. Ayer ungieron pastor a un hijo espiritual. Alguien que por primera vez en su vida yo le hablé de Jesús, mi familia le habló de Jesús, se convirtió a Cristo, se empezó a congregar una célula y ayer lo ungieron pastor de la Mixtequilla. Y platicando con él, Dios me confirmaba la palabra de hoy. Me dijo que él había decidido por Cristo. Renunció a su trabajo de aquí y se va a ir a vivir a la Mixtequilla, donde va a pastorear. Él dice, Dios me llamó para esto, me lo reveló en sueños y voy a confiar en el Todopoderoso. Y me hizo ver, hermanos, que dejándolo todo es como encontramos el verdadero llamado, es donde encontramos el verdadero corazón que Dios quiere que nosotros tengamos. El darlo todo no es que perdamos, sino es que demostremos que hay verdaderamente en nuestro corazón, y si nuestra mirada está puesta en lo eterno y no en lo terrenal. Por eso la palabra de Dios dice así en Mateo 16, del 24 al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Si el mundo se queda aquí. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, hermano. Conforme a sus obras. Jesús, amada iglesia, también lo dio todo. Él no escatimó nada. No se aferró a nada con tal de cumplir el llamado de Dios a su vida. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Usted ha leído este pasaje. Y esto es lo que hoy Dios quiere hablar tal vez a tu vida y a mi vida. Que haya pues en nosotros ese mismo sentir que hubo en Jesús, hermanos. Es lo que Dios quiere transmitirte. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, sirvió, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Viva Cristo, hermano, dale una ofrenda de palmas. Entonces, Jesús no escatimó nada y lo dio todo, hermanos. Él se humilló, Él lo entregó porque es nuestro maestro, es el que nos enseña. Y nosotros hoy debemos aprender, así como este varón que dio lo que tenía, lo poco que tenía, porque honraba a Dios. Jesús dio todo por honrar al Padre. Juan dio su vida por honrar al Dios en el llamado que le dio, ¿verdad? Y todos los que hay en la Biblia que ofrendaron algo al Señor están ahí. Así que el llamado de hoy, amado hermano, es para que tomes una decisión
en tu vida y digas, es momento de aventarme a la alberca con todo. No escatimar, no estar por pedacitos, porque lo que hay en esta vida, hermano, en esta vida se queda. Y cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, no es bueno que lleguemos con talentos que traemos aquí guardados en la bolsa y no sacamos. El talento de predicar, el talento de servir, el talento de dar, el talento de hacer más por la obra del Señor, y que le diga, Señor, es que lo guardé, pero ya estoy acá arriba y no lo usé. No se guarde nada, iglesia. Délo todo. Sabe, Cristo está pronto a llegar, a regresar otra vez. Cristo viene pronto, iglesia. Es un llamado. Cristo viene pronto. ¿Para qué guardar lo que podemos dar? ¿O para qué guardar lo que podemos servir? ¿De qué va a servir esos talentos que Dios nos dio? ¿De qué va a servir si te vas y todo se queda, hermano? Todo se queda. Apoya la obra de Dios, sírvele a Dios. Haz tesoros en los cielos, hermano. Como dicen, lanza ladrillos hacia el cielo, invierte en el reino de Dios. No solo con dinero, es con tu tiempo, son con tus bienes, es con tu servicio. Hay muchas maneras de ofrendar al Señor. ¿Para qué? Para estar listos para las bodas del Cordero. Jesús viene, dice la palabra, ¿verdad?, que vendrá como ladrón en la noche. No sabemos cuándo, pero va a ser al sonido de la trompeta. Y va a venir por los que estén preparados con vestidos de boda. Y los vestidos son las obras de los justos. Yo sé que aquí, gracias a Dios, somos una iglesia pequeña, pero muchos son servidores y le doy gracias a Dios por ello. Pero también estoy seguro, hermano, que aquí hay futuros pastores, profetas, evangelistas. Pero hace falta que te animes a darlo todo. Hace falta que des el paso, que verdaderamente no te guardes nada. ¿De qué sirve todo el conocimiento que podamos tener cuando estemos en la presencia del Señor? De nada va a servir. ¿De qué sirve todos los talentos que tengamos cuando estemos en la presencia del Señor? De nada va a servir. Te va a decir, necio. Yo quería que los multiplicaras. Yo quería que lo dieras todo. Que si eres bueno para enseñar niños, que lo dieras con todo. Que si eres bueno para servir en un ministerio, que lo dieras todo y no te guardaras nada. Por eso Dios me daba esta palabra, hermano, porque yo vi a ese hombre, a ese varón que lo dio todo, así como la viuda que dio 2 blancas. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Quiero orar, amado hermano, si está ahí conmigo, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu recordatorio, Señor. Señor, hoy sabemos y recordamos que nada de lo que está aquí nos llevaremos, Padre. Padre, ayúdanos a darlo todo, a no guardarnos ningún talento que nos has dado, Señor. Cada uno de nosotros tenemos un talento, un conocimiento, nos has dado bienes, Señor. Ayúdanos a no guardarnos nada, Señor. Ayúdanos a hacer tesoros en los cielos, Padre. Abre nuestros ojos espirituales y ayúdanos a caminar como viendo al invisible, Padre. Ayúdanos y permítenos, Padre, a estar vestidos de boda para cuando tú vengas, Señor, en los cielos. Ayúdanos, Jesús, a ser aprobados delante de ti, Padre, para irnos en el arrebato, Señor. No permitas, Señor, que nos quedemos con nada. No permitas que solo estemos sentados, recibiendo y engordando, Señor. Ayúdanos, vivifica nuestro espíritu, Señor, para ir más allá, para hacer más, Señor, para no quedarnos con nada, Señor. Te damos gracias, Padre, por este despertar del Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias por este despertar de tu iglesia, Señor.
Te damos gracias, Señor, porque hoy has dejado ejemplos tanto en la Biblia y como lo pudimos ver el sábado pasado, Señor, que aún teniendo nada, dándolo todo, Señor, tú reconoces a esas personas, Señor. Ayúdanos, bendícenos. Vamos a alabar a Dios, hermanos. Vamos a alabar a Dios. Padre, gracias, Señor. Te alabamos. Le decimos, hermano, mi plenitud. Le decimos,